Hoy de los días que tenemos la gente, Roberto, vamos a hacer. En la dinámica de presentaciones, en este mes de abril, pues, estamos haciendo una celebración un poco sui generis del Día del Libro, no sin actos concretos, sino salpicando la programación con varios libros. Pues llegó el turno del número 11 de la colección Palabra y Verso, que se regalaron unos cuantos a Roberto, porque ya estamos en el 13, el 14 y el 12, creo. Y bueno, por aquí tenemos por aquí Victum de Omni y Victum de Nulo, que esta semana una persona me mandó un mensaje y dice: no voy porque yo no entiendo nada de catalán. Y digo: ¡qué enorme que es la niña! Hasta yo no sé decir eso. Cuando me dicen: no voy porque yo de catalán no entiendo nada. Pues nada, se hizo un poco de robar, pero ya tenemos a Roberto Iglesias López por aquí. Yo no voy a contar muchas cosas de él, él es filólogo, trabaja de profe, profesor de filosofía, como de la tarde, ¿sabes? Y bueno, es integrante también de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso. Y tenemos para presentarle a nuestra persona preferida de Palabra y Verso. A la insignia. A la coordinadora de la colección, que es Saca Molina. Y bueno, yo me callo, no cuento mucho más. Agradecerles que hayan venido, agradecerles a ustedes que estén por aquí también. Y recuerden después al final que les dé un avance de las actividades que tenemos previstas para el mes de mayo, que después me empiezo a enredar esa actividad. Muchas gracias. Pues mil gracias, Mario, mil gracias al Centro Sociocultural La Casa Verde y a la Asociación Mica Ecologista de Acción por, como siempre, cedernos este espacio e invitarnos a presentar los diferentes proyectos literarios que impulsamos tanto a nivel individual como a nivel colectivo a través de la colección Palabra y Verso. Como bien dijo Mario, somos la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso. Mil gracias a todas las personas que nos acompañan. Hay 2 miembros aquí también de la asociación con nosotros esta tarde. Y lo que le vamos a presentar hoy es el número 11, como bien dijo Mario, el número 11 de la colección Victum de Omni, Victum de Nulo, que es obra de profesor de filosofía, de Avilés, que lo dejamos vivir en Galda, lo tenemos aquí adoptado. Forma parte también del secretario de la Asociación de Escritores Palabra y Verso. Y se trata del primer poemario, del primer libro publicado de él como autor. Es un libro, bueno, voy a leer un poco el prólogo que escribió el profesor de literatura, Sergio González Quintana. Le diré algunas cosas para que vean un poco el sentido del libro, porque lo explica muy bien en el prólogo. Yo simplemente comentarles que la asociación Palabra y Verso, como saben, es una asociación que fue constituida en 2015. Y bueno, desde ese momento pues hemos tenido una trayectoria en que hemos desarrollado muchísimas actividades, seguimos desarrollando muchísimas actividades, siempre en promoción y en poner en valor la literatura que se hace en nuestra tierra y dar a conocer a los autores y a los autores canarios, tanto consolidados como a las personas que se están incorporando por primera vez a publicar también. Por eso nació, un poco con ese espíritu, nació la colección Palabra y Verso, como un espacio para permitir a personas que no habían publicado antes o que han publicado poco, pues tener una nueva oportunidad de acceder al mercado de la publicación, al mercado editorial, a través de esta colección. Perdón, porque estoy saliendo, no, sigo en un proceso de catarro y de tos que bueno. Entonces, gracias como digo, a la Asociación Mica por la invitación, a todos por acompañarnos. Y yo simplemente voy a leer algunas pinceladas que hace en el prólogo sobre el de Sergio González Quintana, profesor de literatura, ya jubilado, sobre este poemario de Roberto Iglesias, como digo, la primera incursión en la publicación de Roberto. Y dice así: dicto en el nulo. Yo cuando me presentó el proyecto de la publicación, le digo, vamos a ver, ¿por qué le pones un título tan sumamente extraño que esto no lo va a entender nadie y van a confundir con el catalán? Y él tenía su explicación sobre el título,
porque además es un hombre que es profesor de filosofía, viene del área de filosofía, y el contenido del libro es sobre todo una poesía muy, muy filosófica. Entonces ahí luego explicará de dónde viene el título, pero ya Sergio González en el prólogo lo dice. Dictum et omni dictum et nullo hace referencia a un principio lógico de la filosofía aristotélica. Se puede traducir las máximas como lo que se predica de todo, se predica de nada. Se anticipa así con este título una reflexión sobre las paradojas y las tensiones inherentes a la existencia humana. Temas como la identidad, la guerra, el poder, la verdad y la realidad se exploran desde distintas perspectivas, tanto universales como particulares, en este poemario. El enfoque filosófico y dialéctico está vinculado a la formación filosófica del poeta, y es por medio del lenguaje poético que explora y comunica los conceptos que resuenan tanto intelectual como emocionalmente en el poemario. El título en definitiva nos da la primera clave para entender los conflictos y reflexiones que atraviesan estos versos. Las otras claves podemos encontrarlas en la concepción de la poesía por parte de Roberto Iglesias y en la variada temática presente en este libro de poemas. Hemos apuntado que la formación filosófica del autor se refleja claramente en el enfoque con que se tratan los diferentes asuntos. Estamos ante una poesía que explora no solo cuestiones metafísicas y existenciales, sino que también aborda problemas contemporáneos y situaciones críticas que afectan a la sociedad. Por lo que podríamos afirmar que la poesía para nuestro poeta es una ventana hacia la experiencia humana, una meditación de lo tangible y lo intangible, de lo visible y lo oculto. Es una poesía, en definitiva, que se erige como testimonio profundo y multifacético de la condición humana. La búsqueda de un consuelo del sentimiento trágico de la vida, que consideramos unamuniano, es otro tema central. Poemas como Hambre o Los instrumentos revelan una profunda insatisfacción con el estado actual del mundo y hay un anhelo de cambio. La poesía se convierte así en un vehículo para expresar el deseo de transformar una realidad dolorosa en algo más humano y compasivo. La referencia a filósofos como Parménides o la incorporación de temas filosóficos, el idealismo de Platón, la lógica de Aristóteles, la dialéctica de Hegel, Peset de Heidegger, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Sartre o el sentimiento trágico de Unamuno, sugieren una influencia significativa de la tradición filosófica clásica y contemporánea. Los poemas de Roberto Iglesias no solo exploran la experiencia humana desde una perspectiva emocional, sino también desde una perspectiva filosófica, cuestionando la naturaleza del ser, la realidad y la percepción. En definitiva, la poesía aquí presentada en este dictum et nullo captura la esencia de la condición humana e invita al lector a confrontar sus propias realidades y percepciones, ofreciendo una reflexión y un refugio ante la complejidad de la vida. Esto es lo que les he leído, forma parte del prólogo de Sergio González Quintana y en cierta manera pues recoge, en cierta manera no, en mucha manera, es mucho más amplio, yo he podido extractos nada más, recoge un poco el sentido de este poemario pequeño, pero un poemario no por ser pequeño, es menos intenso y extenso en contenido, en temática y sobre todo en mensaje. Yo creo que hay un poema, yo a Roberto lo conozco bien, y hay poemas que cuando él me presentó el proyecto le dije, madre mía, hay poemas aquí que eres plenamente tú, es decir, es él en esencia, ¿no? Su forma de ser, su forma de estar y su forma de pensar sobre diferentes temas. Así que bueno, este es este poemario que agradezco a Roberto que lo haya publicado dentro de la colección Para el Universo y que está editado por Belly Book Ediciones, que también lo quería decir, que como saben tienen detrás a Jorge Lidia, que es siempre un hombre en el mundo editorial que apuesta mucho por la publicación de autores en la sigla. Así que nada más, Roberto, felicidades, gracias y ahora te toca a ti. Gracias. Cuando te presentan así cuesta mucho después. Y hazme un favor, arranca el cronómetro. Quiero hablar más de... No quiero... A ver, es muy difícil hablar de poesía. He traído este libro que a veces, creo, 1000 años de poesía española, para que veáis una selección. Hay quien dice que todavía podría ser diferente.
diferente, que faltan mujeres, de Francisco Rico, ¿vale? Es un tocho considerable, es un libro que pretende ser sistemático, ordenado, histórico, casi completo, diría, de más de 1548 palabras. Escribir poesía, habiendo esto como antecedente y como grandes escritores, Antonio Arroyo Silva, sin más lejos, la poesía española tiene tal nivel que presentar un poemario es un acto de un atrevimiento feroz, al cual uno hay que tomarlo con cierto grado de distancia, quiero decir. Más que nada porque este poemario nace, pues diría yo, como en su día nació el Quijote. Recordemos que el Quijote nace como unas hojas que él va escribiendo de noche, tira un baúl, porque Cervantes quería realmente competir con Calderón y con Garcilaso, y le decía al editor, no me traigas más teatro porque tienes un monstruo al lado, no me traigas más poesía porque tienes otro monstruo al lado, no tendrás algo escrito por ahí. Y así más o menos surge. Quiero decir, el Quijote surge cuando él ya no sabe qué vender y le vende unas hojas que él escribía y tiraba a un baúl, que son la primera parte del Quijote, que él no tenía mucha visión de que eso fuera a terminar, ni que fuera una obra completa. Él lo que quería era triunfar, y lo dice al principio, si no me equivoco, el homenaje al Conde de Lemos, donde él dice que el don que, siempre dice Suso en el parque, el don que la naturaleza no me quiso conceder, que era la capacidad de escribir poesía, quería ser poeta, o escribir teatro, pero tenía unos monstruos en vida que le hacían sombra. Y entonces el editor le dice, bueno, no tendrás algo por ahí, es que no me traigas más de lo mismo, tráeme algo que no sea ni teatro ni poesía, y le lleva la primera parte del Quijote. Y emerge ahí esa obra tan brutal, con todas sus incorrecciones del burro muerto. Pues esto surge más o menos así. Yo nunca tuve intenciones de escribir un poemario, de editar un poemario. Yo escribía, en virtud de mi estado de ánimo, más o menos tenso, de lo que me preocupaba, y yo, como una terapia, yo escribía un poema y lo iba guardando, y ella, cuando empezó con la idea de vamos a hacer una colección, quiero que todos los de la asociación publiquen, y tú perteneces a la asociación, y anímate, y estuvimos ahí un tiro y afloja, un tiro y afloja, porque yo no lo veía claro, porque yo tenía escritos como 60 poemas o poco más, como que depurarme, no, pero yo no me veo, y al final me empujó a tener la valentía de escribir un poemario que yo nunca hubiera escrito si no fuera por ella y por Carlos. Porque para mí era algo que yo escribía, el Matador, la tarde, y sale esta obra, que yo ahora ya veo con distancia, con la distancia suficiente como para decir que no volveré a escribir así, con el hecho de... porque en realidad algunos poemas son muy personales, muy íntimos. Algunos obedecen incluso a alguna noticia, por ejemplo, a mí lo que escribo precisamente cuando me levanto y la noticia que hay es Rusia acaba de invadir Ucrania. Cuando la semana anterior estábamos viendo al ministro de Exterior pues presumir de que la burocracia y que el presunto pacifismo de la política de despachos iba a poder parar la guerra. Y a mí me dio un ataque de frustración tan grande que me senté y escribí ese poema de los instrumentos, porque creo que el pacifismo, desde el movimiento Q-Boss de la Segunda Guerra Mundial, con Bertrand Russell y con H.G. Wells, el movimiento Q-Boss que se hizo a partir de las bombas atómicas, creo que se ha diluido, y hoy se debería de tomar muy en serio. De manera, cuando a Europa se nos está pidiendo que nos rearmemos, Alemania está poniendo en filas otra vez a la población civil, hay ese asterisco que dice os llamaremos a filas y si esto fuera así no os dejaríamos salir del país. Se empiezan a sonar otra vez cosas que para la gente que tenemos una edad, yo no he vivido la guerra por supuesto, pero para los que nos gusta el cine bélico, la historia, y tenemos padres que proceden de la guerra civil, empezar a oír todas esas machangadas no es como para sentarse y
ir diciendo a la población tenemos que pensar en paz, para la paz, por la paz. La paz, como decía Andy, se defiende día a día. La guerra se hace, pero la paz se defiende día a día. Entonces, bueno, hay muchos poemas, diría casi hasta la mayoría de ellos son el resultado de un estado de ánimo. Y la verdad, yo ahora veo el libro y lo veo ciertamente como un atrevimiento. No tengo una formación netamente literaria y mucha gente pues podría decir, pues eso, pues que no manejo bien la técnica, que no sé, que más allá de cierto grado de musicalidad, la introducción yo le dije a Sergio González Quintana, con quien compartí docencia, le dije, no me lo influís mucho porque la gente después de la introducción va a pensar que cuando voy a leer esto, es decir, la introducción a mí me parece un halago, a veces está un poco desmesurado. Insisto, basta coger los poetas de posguerra y ahí hay poetas, filósofos increíbles, en una calidad poética en el libro. Entonces, atreves a editar esto y después el reto es que te lean, claro. El reto es que te lean. Veníamos hablando del libro estamos haciendo en clase un trabajo sobre el día del libro y yo me empeñé en hablar sobre el mundo editorial, sobre el problema de que manejamos una cifra que era en 78, cerca de 1 millón de títulos en Europa en un año. Hay una explosión tan brutal de edición que ahora el reto es a quién leer. Podríamos pasar al lado de un poeta enorme y de hecho Pedro Flores, sin que tú estás citando, aquí en Telde hay un poeta súper laureado, pero el problema es que ¿quién te lee? ¿Cuántos te leen? ¿No? Quiero decir, hay un artículo en El País muy bonito que se titula La maldición del premio Nobel. Es que sí, te dan el premio Nobel, vas a ganar un dinero, tienes una fama increíble, pero ¿quién ha leído a Camilo José Cela? Cogéis la lista de los premios Nobel y la mayoría de ellos. Esto es un dineral. Entonces, claro, el problema es esa brutalidad de edición tan enorme que hay y hay que decidir a encontrar esa voz. Bueno, para mí ha sido, no sé, un reto, no sé si demasiado grande, eso después te lo va diciendo la gente que te lee. A mí me gusta, yo lo estoy leyendo y la verdad es que me gusta, no es por relevante, pero sí. La cuestión es eso, la cuestión es que cuando tú escribes para ti, pero estás escribiendo para alguien y la lectura permanece viva, como decía H.D. Lawrence, el escritor de la Lady Chatterley, que, claro, son los lectores los que van a hacer la obra viva. Claro, le preguntaba a un gran literato, ¿usted prefiere que lea mucha gente, millones de personas, que le relean pocos? Y decía, no, yo quiero que me relean pocos, porque se convierten en un clásico. Hoy podemos volver a leer, bueno, Quijote. Quijote se puede leer. ¿Quién era? Creo que era Mario Vargas Llosa, que presumía que decía que cada año lo leía. Pero como un acto de higiene, de volver a leer a un clásico que te vuelve a decir que tiene unas resonancias infinitas, que es como una cebolla con multicapas y que esa novela no se para de leer. Es decir, cada año que la lees te dice algo diferente. Entonces, claro, escribir un poemario con la calidad brutal que hay, tanto en el pasado como en los contemporáneos vivos, es un reto es un reto terrible y quizá el reto a largo plazo es seguir escribiendo, porque es seguir escribiendo. Este tema lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? De publicar cuando ya se ha publicado tanto, pero el tema es que lo que tú publicas es tu forma de expresar eso, no lo tienen los demás personas. Cada uno expresa su forma de escribir y su temática es lo que le preocupa y tu forma de volcarlo. En verso o en narrativa. Quiero decir, cada uno tiene su forma. Bueno, sí, el reto es que te lean, desde luego que hay un reto de que te lean. Y más en el mundo actual que estamos, que todo el mundo publica y que hay muchísimas publicaciones. Lo que era
¿cómo era? 85.000 títulos. 85.000 títulos, 90.000 títulos al año, una barbaridad. Y el tema es que hay una sobredimensión de títulos en la librería, que al final lo que pasa es que el lector, el público lector, se va a lo clásico. O se va, no lo clásico, o se va a lo que están encima de las mesas, que suelen ser casi siempre los mismos escritores y escritoras, con lo cual al final terminamos todos leyendo siempre a los mismos escritores y escritores y dejando poco espacio a las personas que publican poco, ¿no? Que publican poco, que llegan menos a los lectores. Pero eso no quiere decir que no sigamos con el empeño de seguir aportando también nuestra forma de ver el mundo. Explica el título, dicto de nulo, como no voy a quedar con la manera de que lo explique. La poesía, como tiene su raíz en una palabra griega que significa poieo, que significa crear, poiesis, de donde también se hace la palabra de hematopoiesis, la creación de los hematíes, ¿no? La creación. Pero la poiesis es un acto muy, en los griegos, es un acto muy complejo, ¿no? Porque ellos distinguían entre lo que hacía el ser humano como técnica artesana, y eso sería la técnica, pero la poiesis era cualquier acto intelectual, ideal. Entonces, claro, yo quise que figurara aquí Apolo y las 9 musas, porque la poesía es el acto más sublime del intento de decir lo inefable. Es decir, el hombre percibe a través de sus emociones con que las palabras cotidianas no reflejan esas emociones, o sus propias contradicciones, o su propio dolor. Siempre lo digo en clase, las palabras nos traicionan, nos venden, creemos que la palabra océano es el océano, pero el océano no cabe dentro de la palabra océano, lo representa simbólicamente. Y la poesía quiere llegar a decir lo intuido pero no expresado. Entonces es el reto de los retos, porque no es un cuento, no es una novela, no es teatro, es el modo especial de decir, de transmitir eso, lo inefable, lo que no tiene raíz en las palabras. Los griegos empleaban la palabra arreton, lo que no tiene raíz, pero que tú sabes, es como ver una flor, pero que nunca sabes dónde está su raíz, pero tú sabes que si es flor tiene raíz. Entonces la poesía es el intento de describir esa raíz que no se ve, porque tú ves la flor, tú ves la belleza y el dolor del mundo, pero no sabes dónde está la raíz. Entonces esa manera de decir es precisamente lo que refleja este dicho de lógica. Este dicho de lógica lo que pretende decir es lo lógico es la realidad no es ni decirlo todo ni decirlo nada. Quien dice que todas las cosas son bellas está diciendo que nada es bello, porque todo lo generalizado por extensión anula esa definición. Si todos somos buenos, nada hay bueno. Entonces, lo que es dicho de todo es dicho en realidad de nada. Y la poesía es ese intento de decir lo especial. Lo que no se puede decir de todo ni de nada. Es como un punto de medio que no sabes dónde está, porque es esa voz que el poeta percibe e intenta de transliterar con sus palabras, con el ritmo, con las metáforas, con el símbolo. Es esa intuición casi musical. La poesía es una especie como de música, de musiqué griega. Es una música, tiene una música dentro, pero esa música te transporta a ver una imagen que no pinta ningún cuadro. El famoso y que es tan personal como personal en el mundo. Claro, con lo cual es una visión intelectual inédita, propia, personal. Entonces, claro, la poesía es el intento de lograr esa visión ideal. Y que te tiene que cada uno le llega como... Claro, entonces, claro, ahí está el gran reto de la poesía es
tener una sonoridad propia, y toda la historia de la poesía, si leíamos esto en orden, veríamos, o estudiásemos literatura, lo que te van enseñando es las diferentes maneras de poetizar usando el lenguaje. Entonces hay unas métricas, asonancias, consonancias, te enseñan lo que se llama medir el verso, pero de repente nace el verso libre, y entonces eso abre mucho más el campo, y lo que vemos son unas maneras absolutamente abiertas de expresarse. Pero claro, la poesía tampoco es decirlo todo, ni decir nada. Es encontrar ese especial decir que las palabras llegan a transmitir cuando tú las sabes combinar de una manera musical. Entonces, claro, yo le puse ese dicho, que no es catalán, cap problema puxarla porque es catalán, porque yo viví 11 años en les Illes Balears. Y habría incluso que decirle, ¿y por qué no que fuera catalán? Porque a lo mejor leído suena muy bien. El reto es escuchar poesía alemana en alemán y descubrir cómo suena, porque cada idioma tiene una sonoridad, un ritmo, y eso es poesía. Esa es la esencia de la poesía. Otra cosa que después tengas, claro, la enorme capacidad de escribir un poema que te atrape, que te embargue, que sea como el Quijote, pues yo que sé, Platero. Ir una vez más, pero claro, la poesía, insisto, pues yo me acuerdo, alguien me dijo, no, el Principito es un libro infantil. Digo, no, por favor, no es un libro infantil, es un libro eminentemente filosófico. Es un libro eminentemente filosófico, si es que es un simbolismo tremendo. Nada es lo que parece y todo se está diciendo, es una metáfora infinita, infantil, pero ¿de qué se está hablando ahí? ¿De qué se está hablando? Y es eminentemente poético, porque es un cuento poético, dado de lo que se está diciendo no es el argumento, el tema le desborda, lo que quiere insinuar desborda totalmente lo dicho. Tú lees El Principito y es muchísimo más que un cuento, no es el argumento. Yo te cuento el argumento del Principito, un niño que ve un asteroide, yo te cuento el argumento y dices, pues menuda Biblia. Pero esa manera de decir, el modo de decir, es cuando, yo creo que El Principito es un libro poético. Cuando tú lo lees y parece que es un cuento, pero esa destilación, esa visión, esa manera de... Entonces, claro, el reto de la poesía, para mí el reto ahora, ¿quién era el que decía el otro día, en el curso que había sido todo, que uno de los aspectos que tenemos los escritores de poesía de amateur, iniciales, es que no leemos poesía. Es que tú cuando te pones a leer la poesía española, lo primero que te das cuenta es que ha habido grandísimos eruditos que han manejado el lenguaje a un nivel increíble y que te han dejado el listón a una altura inmensa. Entonces, claro, por eso yo hablaba del atrevimiento, de decir, yo sabré escribir poesía, yo lo que manejo el lenguaje hasta donde puedo y lo que hago es volcar una emoción. ¿Que lo he logrado? Pues el lector te lo irá diciendo. Bueno, pues entonces lo mejor que vamos a hacer es escucharte, ¿no? Sí, porque No, sí, mire. De algún poema y así te escuchamos y ya valoramos nosotros como lectores. Eres muy humilde. Eres tremendamente humilde. No, por favor, no. Es lo que decía Pedro Flores. Quiero decir, no, tú cuando te pones a leer por favor, yo hace un tiempito que tuve un hueco, cogí un libro de literatura que tiene por casa y leí a Gerardo Diego y me pareció de un nivel de abstracción depurado que tú decías, es que es una poesía de un listón terrible. Es que hay unos poetas en España, podemos presumir de que tenemos una poesía universal. Es que no todos los países tienen un Lorca. O Miguel Hernández. Es que tú cuando tú lees a Miguel Hernández y dices, bueno, era catedrático, era un erudito, pero es que tenía el don de la palabra. O Rafael Alberti. Entonces, claro, dices tú, es que el castellano tiene unos poetas a tal nivel que cuando te pones a escribir, pues piano, no tanto. Bueno, voy a leer algo.
Voy a leer hambre. 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 Tenemos hambre. Hambre de todo y de nada. Hambre de hoy y de mañana. Hambre de ser feliz sin deberse una nada. Hambre de lluvia cuando el sol arde. Hambre de ser algo digno para alguien. Hambre de ser igual a aquel que no pasa hambre. Hambre. Tenemos hambre. ¿Quién nos habla de quitar la húmeda y gris tristeza que deja la experiencia de pasar hambre? Hambre. Tenemos hambre. ¿Cuál es ese alimento imprescindible y necesario que aquiete este hambre que en silencio escuece y abre? Hambre. Tenemos hambre. Que no nos callen los que pasamos hambre, porque el hambre es la vela de un rencor que una vez encendida siempre arde. Hambre. Tenemos hambre. Hambre de que todo esto cambie. No ver más cadáveres de deberes envueltos con las mortajas de la guerra en los noticieros de la tarde. Hambre. Tenemos hambre. ¿Cuándo dejaremos, madre, de tener tanta hambre? Es que ver los telediarios que con el momento de Gaza... Tu forma de leer, con lo que lo lee. Claro, Y eso también le da una fuerza tremenda. la fuerza te las tienen que dar las palabras, tú has Sí, escrito con pero esa también sonoridad. hay que saber transmitir esas palabras. Sí, hay que saber recitar. Porque si no, se diluye. Ya, sí, sí. Yo a veces me da la sensación como que este poemario a veces era como clavar puntas. Sí. Como estar... Bueno, llego aquí a Nietzsche, la filosofía del martillo, que decía que a partir de cierto momento Juegan hay con la que palabra filosofar. hambre, que no entiende muy simple que el hambre es comer. Pero no. Sí, pero hay muchos tipos de Hay hambre. muchos. Y cada ser humano descubierto. Cada uno tiene el Eso suyo. es. Ahí está. Cuando decía, la poesía es utilizar las palabras para lo que no fueron hechas. Sí, sí, claro, claro. Hay que llevarlo a lo inefable. Es como decía Nicanor Parra, que entonces en la antigüedad, le decían en la antigüedad, decían, ¿por qué yo no puedo llamar zapatos a los ataúdes? Ah, sí, sí, sí. Si me da la gana, yo como poeta puedo tener una licencia poética, Claro. y yo llamo a los zapatos a los ataúdes. ¿Y quién me dice, quién es el guapo que me dice que no? El lenguaje está abierto, eso puro. Lo que es que saber es lo que dices tú, la grandeza de saber dónde lo colocas, cómo lo haces, cómo esa es la grandeza. O la técnica también, pero la técnica, yo no sé si me va a estar de acuerdo con eso. A ver, hay personas en todos los ámbitos que son el cum laude de la técnica, pero después no, porque son de tan técnicos, son fríos, no calan. Y en cambio hay personas que no son tan técnicas, pero en cambio arrasan. O sea, y tanto falta y conseguir técnica y junta, ¡oh! ¿Quién pudiera? Ese es el sentido de la palabra. ¿Quién pudiera? El libro gordo ese. Si escribir fuera un manual de montar un armario de Ikea, pues no seríamos Las poetas, instrucciones, te limitas a las instrucciones y como no te falla un tornillo. No, yo creo que Miguel Hernández es la persona que te percatas que tiene un don. Tiene un don especial, También es que eso porque es una la persona que no facilidad. tiene un bagaje universitario, no es una persona erudita, no es una persona que ha leído, una persona que ha estudiado, Esa es la grandeza y de repente coge unas palabras cotidianas que es de un granjero, de un agricultor, y él las hace brillar. Y dices, tú tienes el don exacto de la palabra. Porque además escribir sencillo. Sí, Claro, y era- con eso se nace. Es muy difícil. Con eso se nace. Se trabaja, Tienes ese don pero como un cantante. esa chispa que solo, Es como un que solo cantante. alguien tiene. Yo quería decir que pensaba que era un ensayo, entonces prefiero... O sea, no estoy tan interesado para no estar... Bueno. Por eso dice la poesía minoritaria, porque no todo el público, pues, y bueno, sabemos que la poesía tampoco es coger un atracón, porque si te lees un libro de poesía acabas muerto. Es decir, tener 2 o 3 poemitas, un rato, depende de tal. O sea, yo soy incapaz de tiene que ser
para leerme un libro de poesía entero de un solo tirón. Ya. Porque no captan las cosas, es tan intenso que no captan, y depende de qué situación te encuentres también tú con tu propia historia. Entonces, la poesía hay que saborearla, es buscar, es saborearla, si no pierde su sentido, y no todo el mundo tiene el tiempo y la gana y tal, de decir, esto es un desaborear, no tengo tiempo, no me puedo sentar, esto no lo entiendo. Es así. Cada texto tiene un tiempo y un modo. Como decíamos nosotros también, hay gente que, o yo misma empiezo un libro y se me atraganta y no puedo. Del primer capítulo digo, lo largo para mí. Se pega el libro, ¿qué? Años. Lo cojo en otro momento y me lo leo de un solo tirón. No era mi momento, y no era el momento de ese libro. O sea, ¿cómo se dice la palabra? No confluimos los dos en el momento que teníamos que confluir. Hasta que, bueno, hice tu primero que me perdí hace años, pero no era el momento. No era el Bueno, momento. el momento estaba preparada para eso. Bueno, yo creo que podemos que leas Leo otro otro poema y ya y vamos lo cerrando. dejamos. Sí. Está claro, yo creo que las dos niñas feas marginadas de toda la literatura son una la filosofía y otra la poesía. De hecho, por ventas y por lecturas, porque exige Por eso también está un lector la específico. Carmona. Exige un lector específico y un momento específico y un momento concreto. Claro, no es lo mismo leer cuento. Porque la poesía se tienes que quererla porque ella se deja querer. Lo que pasa es que tiene sus reglas. Es una cabrona. Sí, es así. Bueno, termino leyendo si las palabras y las letras del hombre no paran la guerra, entonces, ¿quién la para? ¿Quién? Que salga aquí ahora el heraldo sagrado que sepa que quiera, que pueda pararla. Si cada piedra tiene su sombra, porque el sol en lo alto luce como astro que es, ¿quién apagará el sol para dejarnos oscuras? En la oscura certidumbre bajo la cual asimilar nuestra malvada costumbre de matar y aniquilar, de torturar y de violar, ¿quién? Si la oscura y seca tierra no tiene quien la roture, ¿cómo va a ser el pan si no siente la harina de nuestro costal? Quizá las palabras sean solo meras sombras, siembras inútiles de las humanas intenciones, voces vacías que, afónicas, abren la boca sin dientes ante las detonaciones. Inútiles son si las tratamos así, como despojos irreales, como andrajos inevitables, caprichos infantiles de niños mimados a los que no hacen caso. Si las palabras no paran la guerra, ¿qué sentido tiene este poema? También creo que soy viva. A ver. Que a veces una poesía es una estrofa, es un solo verso, por eso. Pero también la poesía está a lo mejor no en un verso, sino en el conjunto. Tienes que leerla entera para encontrar el sentido, y la poesía está en el conjunto no está en un sino cuando dice y la musicalidad que tiene, pero que lo lleva. Sí, claro. Y no está en una estructura y una funcionalidad. en todo el conjunto. Y a veces al final. Se ha leído mucha poesía. Que has leído mucha poesía. Les ayuda muchísimo. Y no leo tanto como debería, porque soy, como digo yo, a ver, como digo yo, la poesía me quiere aunque yo le sea impúdicamente infiel. Porque soy muy infiel, muy promiscua, yo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. A Mario y a la Mica por la invitación. Mario, antes que nos levantemos, creo que vas a comentar. Gracias a ustedes. Si quieren ahora, pues se pueden escribir los libros, tiene un precio asequible y Roberto se los puede firmar. Y bueno, aprovechamos para meter la cuña de la publicidad. Claro. Y el jueves que viene inauguramos la exposición Miradas, que es una exposición de collage fotográfico digital. El sábado día 9 tenemos el sendero Punta Santa Lucía Tenisa, que se puede empezar a montar este sábado. Por ahí está el teléfono si se anima, si no también en nuestras redes sociales.
El 14 de mayo presentamos el libro Monstruas, en los que está Pepa Molina, una de las participantes. Este libro lo teníamos previsto para el mes de marzo, pero nos cogió una de las alertas famosas aquellas y se cayó la actividad, con lo cual la retomamos ahora. Qué chulo. El viernes 15 de mayo es el Día Internacional de las Familias y tenemos a Aranzazu García Butler, que nos trae su libro Todo lo que no ves, desmontando mitos románticos sobre el concepto de familia. Y nos quedan un par de actividades más. El domingo 17 tenemos un sendero familiar. Si tienen peques en casa y quieren ponerse en contacto con la naturaleza, son actividades gratuitas, pensadas para familias con gente menuda. Son distancias muy cortas las que intentan tener un contacto fuerte con la naturaleza para acercar a los más pequeños a todo lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, ahora con esta primavera fantástica que estamos teniendo. Y terminaremos, en principio, el 22 de mayo con Isabel Hidalgo, que es viverista de Flora Canaria, de Santa María de Guía, que va a hablar sobre el cultivo de la bicacarera, que es una de las pocas frutas de las plantas canarias, que es la típica campanita que todo el mundo cuando llega a estas fechas, la campanita esta que vemos por ahí, echa la vallita de Isabel, bueno, imagínate, hace mermeladas, hace dulces con el bicácaro, y bueno, pues ella viene a hablarnos de la posibilidad de utilizar una planta canaria, de la lauricilva, que está en bastante condiciones, cultivándola y usarla como una especie de golosina alimento, como ya consideraron los antiguos canarios, y utilizarla, incorporarla, incluso generar economía, pues vendiéndola como una fruta más, igual que pues, comemos un montón de frutas de otros lados, pues esa que era una de las pocas frutas que los antiguos canarios tenían a su disposición, pues ella pues habla de cómo hacer repostería, mermeladas, chutney, salsa, y más con el bicácaro, con la planta de la bicacarera. Y bueno, pues el viernes 22 de mayo, si se animan, pues estaremos por aquí hablando de ella. Ella nos comentará cositas de la planta, etcétera, y más esos usos posibles. Y lo mejor es que habrá una degustación de mermeladas y cake y eso hechos con el bicácaro, que puede ser que también esté interesante. Gracias por venir y les esperamos el jueves que viene. Sí, así que se va a hacer.